Hola, hola, mi gente linda. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para descubrir las últimas novedades de nuestras series turcas favoritas. Estoy muy emocionada de tenerlos de nuevo por aquí en el canal. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las telenovelas turcas para analizar un tema que está dando mucho de qué hablar, que ha sacudido el panorama y que, sinceramente, nos tiene a todos con el corazón en un puño. Sí, hablamos de ese giro inesperado en la vida de Esla y, sobre todo, del nuevo Halil İbrahim. Prepárense porque este vídeo está cargado de drama, sorpresas y, por supuesto, mucho chismecito. Así que, sin más preámbulos, vamos a ello. Pero antes de empezar a desentrañar este misterio, quiero recordarles que si les gustan las series turcas tanto como a mí, y quieren estar al tanto de todas las novedades, análisis y teorías, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es súper importante para mí y me motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos a la carnita asada. A ver, vamos a ponerlos en contexto para aquellos que quizás se incorporan hoy al mundo de Esla y Halil İbrahim. Esta pareja, que al principio nos robó el corazón con su amor aparentemente indestructible, ha pasado por un sinfín de obstáculos, traiciones y momentos de tensión que han puesto a prueba su relación. Los hemos visto crecer, madurar y luchar contra viento y marea para estar juntos. Pero últimamente algo ha cambiado. Y no es solo un pequeño bache en el camino, sino un cambio radical que ha transformado por completo a Halil İbrahim. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Qué detonó esta transformación en el personaje que antes conocíamos y amábamos? Y créanme, no hay una respuesta sencilla. Hay una combinación de factores que han contribuido a este cambio, desde traumas del pasado que resurgen con fuerza, hasta nuevas influencias en su vida que lo están llevando por un camino diferente. Uno de los puntos clave que debemos analizar es el impacto que han tenido las constantes traiciones en la vida de Halil İbrahim. Recordemos que a lo largo de la serie, ha sido víctima de engaños, manipulaciones y conspiraciones que lo han marcado profundamente. La desconfianza se ha convertido en su armadura, y le cuesta mucho abrir su corazón a los demás, incluso a Esla. Esta constante sensación de vulnerabilidad lo ha llevado a endurecerse y a tomar decisiones que quizás antes no se habría atrevido a tomar. Otro factor importante es la ambición. Sí, la ambición. Halil İbrahim, que al principio parecía ser un hombre sencillo y humilde, ha empezado a mostrar un lado más calculador y estratégico. El poder, el control y el deseo de ascender socialmente lo están consumiendo poco a poco. Y aunque algunos podrían argumentar que esto es una forma de proteger a su familia y asegurar su futuro, otros vemos en esta ambición desmedida una amenaza para su relación con Esla. Pero, ¿qué papel juega Esla en todo esto? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Esla, que siempre ha sido un pilar fundamental en la vida de Halil İbrahim, se encuentra ahora en una posición muy delicada. Ella es testigo de la transformación de su amado y no sabe cómo reaccionar. Intenta comprenderlo, apoyarlo, pero al mismo tiempo siente que lo está perdiendo. La distancia entre ellos se hace cada vez más grande y la comunicación se vuelve más difícil. Esla se enfrenta a un dilema: ¿debe seguir luchando por un hombre que ya no reconoce? ¿Debe aceptar que Halil İbrahim ha cambiado para siempre y que su relación está destinada a terminar? Estas son preguntas muy difíciles, y no hay respuestas fáciles. Pero lo que sí es claro es que Esla está dispuesta a luchar por su amor, aunque eso signifique enfrentarse a un Halil İbrahim, que ya no es el hombre que ella conocía. La relación entre Esla y el nuevo Halil İbrahim es un torbellino de emociones encontradas. Hay momentos de ternura y conexión, pero también hay momentos de tensión y conflicto. La desconfianza acecha constantemente y las dudas se apoderan de sus corazones. Esla se siente confundida, herida y sobre todo, decepcionada. No entiende por qué Halil İbrahim ha cambiado tanto, y le cuesta aceptar que el hombre que amaba se esté convirtiendo en alguien diferente. Y aquí es donde entra en juego la reacción de Esla. En el título del vídeo dice que el nuevo Halil İbrahim la deja sin palabras, y es que así es. Ella está en shock, procesando todo lo que está sucediendo. Intenta buscar explicaciones, entender las motivaciones de Halil İbrahim, pero se encuentra con un muro. Él se ha cerrado en sí mismo, y le cuesta mucho expresar sus sentimientos. La reacción de Esla es comprensible.
Ella está experimentando una mezcla de incredulidad, tristeza y rabia. Se siente traicionada, engañada y abandonada. Pero a pesar de todo esto, no se rinde. Sigue creyendo en el amor que los unió, y está dispuesta a luchar por recuperarlo. Sin embargo, también es consciente de que no puede obligar a Halil Ibrahim a ser quien ella quiere que sea. Debe aceptarlo tal como es, con sus virtudes y sus defectos, con sus luces y sus sombras. La clave para entender este cambio en Halil Ibrahim, y la reacción de Esla, está en analizar las motivaciones de cada personaje. ¿Qué es lo que realmente quieren? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Están dispuestos a sacrificar algo para estar juntos? Estas son preguntas fundamentales que debemos hacernos para comprender el rumbo que está tomando esta historia. Pero no todo está perdido. A pesar de la transformación de Halil Ibrahim, y del shock que ha provocado en Esla, todavía hay esperanza. El amor que los unió sigue siendo fuerte, y si ambos están dispuestos a luchar por él, podrán superar este obstáculo y construir un futuro juntos. Sin embargo, deberán estar preparados para enfrentar nuevos desafíos, y para aceptar que su relación ya no será la misma. Este giro en la trama nos plantea una reflexión sobre la naturaleza del amor y la capacidad de adaptación de las personas. ¿Es posible amar a alguien que ha cambiado tanto que ya no lo reconocemos? ¿Es justo exigirle a alguien que sea quien nosotros queremos que sea? Estas son preguntas que cada uno de nosotros debe responderse a sí mismo, y que nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. La historia de Esla y Halil Ibrahim es un espejo en el que podemos vernos reflejados. Sus problemas, sus miedos y sus esperanzas son los mismos que enfrentamos nosotros en nuestras vidas. Y aunque a veces nos desesperemos con sus decisiones, o no entendamos sus acciones, no podemos negar que nos han robado el corazón. Así que, ¿qué podemos esperar del futuro de Esla y Halil Ibrahim? La respuesta es incierta. Todo dependerá de las decisiones que tomen, de su capacidad para comunicarse y de su voluntad para luchar por su amor. Pero una cosa es segura, nos seguirán sorprendiendo, emocionando y manteniendo al borde del asiento. En resumen, hemos visto cómo un cambio radical en la personalidad de Halil Ibrahim ha dejado a Esla en completo shock. Analizamos los factores que pudieron haber contribuido a esta transformación, desde traiciones pasadas hasta una ambición desmedida. También examinamos la reacción de Esla, su confusión, su dolor, pero también su determinación para luchar por su amor. Y finalmente reflexionamos sobre las lecciones que podemos aprender de esta historia, sobre la naturaleza del amor y la capacidad de adaptación. Y eso es todo por hoy, mi gente linda. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya servido para entender mejor lo que está sucediendo con Esla y Halil Ibrahim. Recuerden que esto es solo mi opinión, y me encantaría saber qué piensan ustedes. Déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué creen que le depara el futuro a esta pareja? ¿Lograrán superar este obstáculo? Los leo con atención. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. No olviden darle like si fue así, compartirlo con sus amigos y familiares amantes de las series turcas, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Y recuerden, la vida es como una telenovela turca, llena de drama, sorpresas y giros inesperados. Pero lo importante es nunca perder la esperanza y seguir luchando por lo que queremos. Hasta la próxima, mi gente linda. Les mando un abrazo gigante. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco. Ampliación de la noticia, el desmoronamiento de un amor turco, Esla y el nuevo Halil Ibrahim. Asterisco, asterisco. Hola de nuevo, mis chismosos favoritos. Si pensaban que con el resumen anterior lo habían visto todo, están muy equivocados. Hoy vamos a profundizar, a rascarle más al asunto porque el drama de Esla y Halil Ibrahim merece una disección completa. Vamos a meternos en la mente de los personajes, a analizar cada escena clave y, por supuesto, a lanzar nuestras propias teorías conspirativas. Para empezar, recapitulemos un poco más en detalle. Recordarán que Halil Ibrahim era el epítome del galán turco, noble, leal, trabajador y con una mirada que derretía hasta el hielo. Esla, por su parte, era la chica fuerte e independiente, pero con un corazón de oro. Juntos parecían la pareja perfecta, destinada a superar cualquier adversidad. Pero hay esos peros que tanto nos gustan en las telenovelas.
La serie, desde sus inicios, nos ha bombardeado con una serie de traumas para Halil Ibrahim. No olvidemos su infancia difícil, marcada por la pobreza y la ausencia de una figura paterna. Luego las constantes traiciones de sus amigos y socios, quienes no dudaron en apuñalarlo por la espalda con tal de obtener un beneficio propio. Y por supuesto las intrigas familiares, ese clásico de las telenovelas turcas, donde los parientes se disputan el poder y el dinero a costa de la felicidad de los demás. Cada una de estas experiencias ha ido dejando una cicatriz en el alma de Halil Ibrahim. Al principio, logró sobrellevarlas gracias al amor y el apoyo incondicional de Esla. Pero como todos sabemos, hasta el corazón más fuerte puede quebrarse si se le somete a demasiada presión. La gota que derramó el vaso, según mi humilde opinión, fue la traición de alguien muy cercano a él. Esta traición lo hizo cuestionar todo en lo que creía, lo llevó a dudar de la bondad humana y a replantearse sus prioridades. Es a partir de este punto que empezamos a ver la transformación de Halil Ibrahim. Ya no es el hombre ingenuo y confiado que conocíamos. Ahora es frío, calculador y ambicioso. Está dispuesto a hacer lo que sea necesario para proteger a su familia y asegurar su futuro, incluso si eso significa sacrificar su propia felicidad y la de Esla. Y es aquí donde entra en juego la famosa ambición. Halil Ibrahim se da cuenta de que el poder y el dinero son las únicas armas que realmente le pueden garantizar la seguridad y el control. Empieza a escalar posiciones en el mundo empresarial, a codearse con gente influyente y a tomar decisiones arriesgadas. Se vuelve un hombre de negocios implacable, capaz de cualquier cosa para alcanzar sus objetivos. Pero, ¿a qué precio? A medida que Halil Ibrahim asciende en la escala social, se va alejando cada vez más de sus raíces, de sus principios y, lo más importante, de Esla. La distancia entre ellos se hace cada vez más evidente. Ya no comparten los mismos intereses, ya no se entienden, ya no se reconocen. Esla observa con impotencia cómo el hombre que ama se transforma en un desconocido. Intenta razonar con él, persuadirlo de que vuelva a ser quien era antes, pero es inútil. Halil Ibrahim está obsesionado con el poder y no está dispuesto a renunciar a él. La reacción de Esla es, por supuesto, desgarradora. Se siente traicionada, no solo por Halil Ibrahim, sino también por el destino. Se pregunta qué hizo mal, qué podría haber hecho diferente para evitar esta situación. Se culpa a sí misma por no haber sido lo suficientemente fuerte, por no haber sabido proteger a su amado de las influencias negativas. Pero como buena heroína de telenovela turca, Esla no se rinde fácilmente. Decide luchar por su amor, aunque eso signifique enfrentarse a un Halil Ibrahim, que ya no es el hombre que ella conocía. Está dispuesta a hacer todo lo posible para recuperarlo, para despertarlo de esa pesadilla en la que se ha sumido. Sin embargo, Esla también se da cuenta de que no puede obligar a Halil Ibrahim a cambiar. Debe aceptarlo tal como es, con sus virtudes y sus defectos, con sus luces y sus sombras. Y si, después de todo, Halil Ibrahim decide seguir por ese camino oscuro, ella deberá tener la fuerza para dejarlo ir y seguir adelante con su vida. La relación entre Esla y el nuevo Halil Ibrahim se convierte en una montaña rusa de emociones. Hay momentos de esperanza en los que parece que el antiguo Halil Ibrahim resurge brevemente y momentos de desesperación, en los que Esla se da cuenta de que el hombre que ama está perdido para siempre. Pero, ¿qué podemos esperar del futuro de esta pareja? ¿Lograrán superar este obstáculo y volver a ser felices juntos? ¿O su amor está condenado a extinguirse? Aquí es donde entran en juego nuestras teorías conspirativas. Algunos creen que Halil Ibrahim está fingiendo ser malo para proteger a Esla de algún peligro inminente. Otros piensan que está siendo manipulado por un villano maquiavélico que quiere destruir su relación. Y otros, los más pesimistas, creen que Halil Ibrahim ha sucumbido por completo a la ambición y que ya no hay vuelta atrás. Personalmente me inclino por una teoría intermedia. Creo que Halil Ibrahim está realmente cambiando, pero que en el fondo de su corazón todavía ama a Esla. Creo que está atrapado en una espiral de poder y ambición, pero que aún tiene la capacidad de redimirse. Y creo que Esla es la clave para su redención. Si ella logra encontrar la manera de llegar a su corazón, de recordarle quién era antes, de despertarle el amor que los unió, quizás pueda salvarlo de sí mismo. Pero como siempre, el final de esta historia está en manos de los guionistas. Y ellos, como buenos creadores de telenovelas turcas, seguramente nos tienen preparadas muchas sorpresas y giros inesperados. Así que, mis queridos chismosos,
No se pierdan los próximos capítulos de esta apasionante historia. Y recuerden, la vida es como una telenovela turca, llena de drama, pasión y sobre todo, mucho, mucho chismecito. Hasta la próxima.